estaba yo de rodillas, con una túnica blanca, sin barba, muy jovencito, de alrededor de 16, 17 años, delante de Jesús de Nazaret. Él estaba con una túnica blanca, grande, enorme, y me ponía las manos sobre la cabeza. No le podía ver el rostro. Yo estaba ahí postrado delante de él en la visión. Y ahí escuché que me decía: hijo mío, yo te he salvado, te he levantado de entre los hombres para que prediques mi palabra. Nunca más serás hollado. Ahora tienes el poder de hollar serpientes y escorpiones. No temas, porque yo estoy contigo. Hoy es 16 de marzo de este año 2022 y han transcurrido más de 9 años conforme al calendario gregoriano romano de uso internacional desde aquel evento sobrenatural que se derramó el 22 de enero de 2013 en el recinto carcelario de alta seguridad en Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios te 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 bendiga. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Mis amados hermanos en Cristo. Dios te bendiga. 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 Cristo Jesús te bendiga. Amo sus almas. Y no quiero que se pierda. Amo sus almas por el amor que fluye de Él para con ustedes, para con sus almas, con sus vidas. Porque el corazón, cuando ha conocido a Él, es un canal, un tumbo, una tubería para que pueda fluir su amor. No es mi amor, es el amor de Él. Para ti, para ti, para ti, para ti, para todos y cada uno de ustedes. Jesús los ama, los ama. Jesús los ama, los ama. Evento en el cual nuestro Dios eterno en Cristo Jesús se derramó con un amor infinito a través de mis ojos, a través de todo mi ser, sobre todos los presos y los presentes visitantes en ese lugar, alrededor de la plataforma, y especialmente de los más terribles y revoltosos que habían traído de aquel lugar que denominaban el bote y estaban frente a la plataforma. Al sentirme saturado por ese amor infinito de Jesús de Nazaret en todo mi ser y sabiendo que fluía ese amor infinito a través de mis ojos, buscaba el contacto visual con los presos que estaban ahí enfrente. Y todos aquellos corazones duros, de rostros endurecidos, de ojos fieros, de pronto se convirtieron en ojos lacrimosos y llorones, inclinaban sus rostros y se ponían a llorar como niños, como también los de alrededor. Fue algo hermoso que vivimos. Yo también soy testigo de aquello que ocurrió. Lo sentí en mi vida, en mi propio ser, y pude entender lo que es ese amor que no se puede concebir y que exista sobre la faz de la tierra. Es solamente a través de nuestro Dios en Cristo Jesús, porque Dios es amor. Y pude entender, así como todos aquellos que han podido escribir en un libro como testimonio de lo que se vivió aquel día, no solamente
el 22 de enero del año 2013, sino también lo que ocurrió, la repetición histórica el 15 de febrero de ese mismo año en la ciudad de Sucre, en el Coliseo cerrado del complejo deportivo del Stadium Patria en esa ciudad. Dios las bendiga. Dios los bendiga con todo mi corazón. Almas, quiero que sepan, son almas que la ama, las ama, los ama. Los ama. Es verdad. Él te ama. Él ama tu vida. Él te ama. Es verdad. Es verdad. Él nos ama. Han podido entender de qué manera, por eso la Escritura en Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que en ese momento de ese derramamiento sobrenatural venía esa voz por mi vida, y era por el Espíritu de Cristo Jesús: no quiero que se pierdan. Por supuesto, en este instante solamente puedo relatar aquello porque ese derramamiento de amor infinito no lo he vuelto a sentir más, sino aquel día 22 de enero de 2013 y el 15 de febrero de 2013. Entonces, este día que marcó mi vida, marcó muchas vidas que son testigos visuales, oculares, y también con sus sentidos, que han podido experimentar todo esto en Palmasola, en Sucre, y por ende también las otras vidas que han estado alrededor y lo que han podido sentir a través de la grabación que se pudo lograr en ese día. Y hoy, 16 de marzo de 2022, es un día muy especial porque recordamos un evento histórico excepcional, usando la medida del tiempo establecida por el Dios eterno, cronometrador, sincronizador, Dios reloj en la historia registrada en la Biblia, con el 16 de marzo del 597 a.C. a las 21:47:14, Israel Standard Time, en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, depuso del trono a Joaquín, penúltimo rey de Judá, poniendo en su lugar a Sedequías, último rey de Judá. Fecha que se ha revelado con tanta exactitud en las Escrituras a través de ese trabajo erudito basado en ciencias exactas que el Señor me permitió realizar del 8 al 23 de abril de 2007, para poder presentarlo en mayo de ese mismo año 2007 en la Expolit en los Estados Unidos de América, con mi libro denominado La medida del tiempo en la profecía bíblica. Un trabajo en el cual se demuestra claramente lo que está escrito en el libro del profeta Isaías, cuando nos dice: así dice yo soy el que soy, rey de Israel y su redentor. Yo soy el que soy de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo,
desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y es de esta manera que el fuerte de Israel, el Dios eterno, se reveló a través de todo lo que tenemos en las Escrituras. Y determinando primeramente 3 ecuaciones lineales que están en el libro de Apocalipsis. Tiempo, si la mitad de un tiempo es igual a 1260 días, donde T es tiempo, la incógnita, el año bíblico, y tiempo son 2 años, medio tiempo es medio T o medio año, 1T más 2T más medio T son 3.5T igual a 1260 días. Despejamos y sabemos que T dividiendo 1260 entre 3.5 nos da 360 días, que es el año bíblico. Por esto recordemos lo que está escrito en Apocalipsis 12, el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y en el verso 14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí se forma la ecuación lineal. Por un lado tenemos 1260 días y por el otro tenemos un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La igualdad la da justamente el tiempo de sustento, lo que es el sustento de la mujer en el desierto, que justamente caracteriza y lo que tienen en común el verso 6 y el verso 14. De tal manera que así se establece la ecuación lineal. O en Apocalipsis 11 también, que nos habla de el tiempo en que Jerusalén ha de ser hollada por los gentiles, 42 meses, y el ministerio de los 2 testigos, 1260 días. Hacemos la igualación, 42M igual a 1260, donde 1260 días, donde M es la duración del mes bíblico, y así de esa manera sabemos que M, el mes bíblico, dividiendo 1260 entre 42, nos da 30 días. Leamos entonces lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y así podemos hacer con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 12 en relación a lo que es el tiempo, la duración del gobierno mundial y, por supuesto, determinando que el año bíblico tiene 12 meses. Y por este aspecto, el Dios eterno me permitió tener en mi conocimiento de historia, porque investigué enciclopedias, libros de historia, que había una fecha muy precisa, muy importante en la historia de la antigüedad, hecha por astrónomos, arqueoastrónomos, arqueólogos, historiadores, el 16 de marzo del año 597 a.C. La única fecha que tiene día, mes y año en la historia de aquel tiempo, que lograron como un estudio culminante, estos eruditos científicos, y que nunca tomaron en cuenta la Biblia, sino solamente tomaron en cuenta los descubrimientos arqueológicos y en escritura cuneiforme. Y porque ellos manifiestan que si se encuentra algún descubrimiento arqueológico con escritura cuneiforme que demuestre algún detalle de lo que está escrito en la Biblia,
no demuestra toda la Biblia, sino solamente esa parte de la Biblia. Y como está en desorden en la Biblia es un mito. No es historia, porque historia es cuando todo viene antes y luego un después, todo en un orden establecido en la línea del tiempo. Y es justamente lo que el Dios eterno me permitió calcular. Mi objetivo era buscar el lugar, el momento en que Ciro se había declarado rey de Babilonia, venciendo a Nabónido, capturando a Nabónido, el último rey de Babilonia, el último rey del imperio neobabilonio en la historia, habiendo terminado el sitio a la ciudad de Borsipa, donde se encontraba Nabónido. Pero unos historiadores decían 538, 537, 536, no había nada claro en la historia. Y por supuesto, en base a Ezequiel, el capítulo 4, y en base a lo que es los escritos de Moisés, sabía claramente de que se tenía que establecer el Estado de Israel en fecha precisa. Entonces, como no tenía una fecha en el pasado, pues hice partir de una fecha del presente, del futuro, es decir, del 14 de mayo de 1948. Durante bastante tiempo estuve buscando la hora en algún lugar en que Ben Gurión haya terminado de leer el acta de fundación del Estado de Israel, y no la encontraba, porque eso me hubiera permitido calcular con mayor exactitud todos estos detalles que Ezequiel 4 nos da juntamente con Moisés de lo que es los 907.200 días, que todos ustedes deben saber ya, los que recibieron toda esta enseñanza, especialmente en el tiempo de cuarentena, en abril del año 2020. Entonces fue que de esta manera encontré en un libro de eventos históricos del pueblo judío que marcaban horas, minutos y segundos, y por supuesto en otros hechos históricos solamente el año. Y así determiné que en una de las hojas que Ben Gurión, el primer ministro de Israel, había terminado de leer el acta de fundación a las 16:32:00 hora de Jerusalén, la hora estándar de Israel. Entonces, en base a eso, pues retrocedí en el tiempo, considerando que ese año podía haber sido la hora de verano. Mas posteriormente me enteré que la reina de Inglaterra, porque la tierra de Israel estaba bajo protectorado británico, para ese año no había declarado que se haga hora de verano, lo que es Israel Daylight Saving Time. Entonces no hubo. Eso ya fue después de la difusión del libro, pero esto no implicaba de ninguna manera ningún error, porque el cálculo es matemático, es exacto. Entonces así pude lograr partir desde el 14 de mayo de 1948 a las 16:32:00 y calcular esos 907.200 días que nos habla la Biblia, porque Ezequiel 4 nos dice claramente que Dios le ordenó a él que durmiese 390 días de un lado, del lado izquierdo, y 40 días del lado derecho, y le dice día por año. Y esos días haciendo sitio, poniendo a la ciudad de Jerusalén en estado de sitio, como dice el original hebreo. Recordemos entonces lo que está escrito en Ezequiel capítulo 4 versos 1 al 8. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás de delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos,
te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Entonces hagamos los cálculos. 390 días es igual a 390 años en que durmió del lado izquierdo. 40 días es igual a 40 años que durmió del lado derecho. Entonces sumamos 390 años más 40 años, igual a 430 años. Y debemos restar lo escrito en Jeremías, el capítulo 25, el verso 11 y 12, que dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho yo soy el que soy, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, de los 430 años, restamos los 70 años profetizados por Jeremías acerca del castigo para el imperio babilónico. Restando 430 años menos 70 años, igual a 360 años. Pero nos queda entonces 360 años para la fundación del Estado de Israel. Pero el Dios de la Biblia, a través de Moisés, determinó que si el pueblo judío en la dispersión desobedecía sus mandamientos, 7 veces serían castigados, como está escrito en Levítico 26, el verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y para esto recordamos, entonces, 430 años menos los 70 años de Jeremías, igual a 360 años. Y a través de Moisés manifestó que 7 veces serían castigados. Multiplicamos 360 años por 7 veces, igual a 2520 años. Cada año tiene 360 días en la Biblia. Multiplicamos entonces 2520 años por 360 días por año, que nos da igual a 907.200 días. Es decir, de que ya el Estado de Israel estaba ya determinado por Dios, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, solamente que iba a estar sitiado. Y sabemos que hay una fuerza espiritual contra la cual luchamos en este tiempo, y es el ENIC, que se caracteriza por ser un sitiador, juntamente con toda una gran hermandad de fuerzas espirituales que forman parte del reino espiritual del adversario, de Satán. Entonces, fue de esta manera que sumé 390 días más 40 días, 430 días, y como el Señor le dice en Ezequiel 4, día por año te lo he dado, 430 años. Pero también había la profecía de Jeremías de que el rey de Babilonia iba a ser castigado después de 70 años. Entonces, en base a eso, resté los 70 años y determiné que quedaban 360 años desde el momento en que Ciro se declaró rey de Babilonia, que era un punto muy importante en el cálculo. Pero en la historia, por supuesto, no ocurrió, no se fundó el Estado de Israel. Pero a través de Moisés estaba determinado en el libro de Levítico que si el pueblo de Israel desobedecía, iban a ser 7 veces castigados. Entonces multipliqué 360 años por 7 y logré igual a 2520 años, sabiendo de que el año es de 360 días en base a la resolución de la primera ecuación lineal
que nos da el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y con toda exactitud retrocedí en el tiempo, en todo el periodo, lo que corresponde hasta el año 1 después de Cristo. Como no existe año 0, vi para atrás el año 1 antes de Cristo, considerando años bisiestos los impares, ya calculando, sumando 4 años al 1 antes de Cristo, 5, 9, y así de esta manera, y logré llegar a la fecha exacta en que Ciro se declaró rey de Babilonia con día, mes, año, horas, minutos y segundos. De tal manera que aquellos historiadores que daban el año, pues sí tenían razón. Los otros que daban otros años estaban equivocados. Pero el detalle es de que se da el mes, el año, horas, minutos y segundos. Y así luego Esdras 1 nos dice que en el primer año del reinado de Ciro, ya como rey de Babilonia, emitió el edicto para que los judíos retornasen a Jerusalén. Leamos entonces Esdras capítulo 1, versos 1 al 4, que es mejor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yo soy el que soy por boca de Jeremías, despertó Yo soy el que soy el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: yo soy el que soy, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yo soy el que soy, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y ahí ese día se cumplían los otros 70 años que habló el profeta Jeremías respecto del pueblo judío, en que iban a estar 70 años en Babilonia y después iban a volver a Jerusalén, porque habían sido dispersos. Por esto leamos Jeremías 29, versos 10 y 11, que dice así: porque así dijo Yo soy el que soy. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yo soy el que soy, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces calculé plenamente el primer año del reinado de Ciro, busqué en la historia qué calendario utilizaban, si era lunar, si era solar, si era lunisolar, y encontré incongruencias porque unos decían lunar, otros solar. Entonces hice cálculos con lunar, no daba, porque mi objetivo, por supuesto, y esto desde el inicio, era llegar a esa fecha que tienen los historiadores, el 16 de marzo del año 597 a.C. El 16 de marzo durante mucho tiempo fue la razón de mi vida para llegar a calcular y llegar a esa fecha. Y con los cálculos precisos que nos da la Biblia, las Escrituras, demostrando que la Biblia no es un mito, es historia, que Dios es eterno y Él es testigo ocular de la historia en su omnipresencia, que viaja a la velocidad de la luz en términos de la teoría de relatividad de Einstein, porque Él está presente en todo lugar y Él se mueve a la velocidad de la luz y es testigo ocular de todo lo que ha ocurrido ahora y en el pasado y en la antigüedad y en la eternidad pasada, hace millones de años, desde la creación, en el principio de todo lo que fue creado y lo que se ve a través de telescopios, el Big Bang, el principio de la creación. Entonces, son todos estos detalles que justamente nos han permitido entender, en términos de relatividad especial de Einstein, que hemos viajado a través del tiempo como hombres mortales, pero ya participando de lo que seremos hombres inmortales, porque Jesús nos ofrece la vida eterna. Seremos parte del hombre celestial y así hicimos un tour a través de toda la historia del pasado, partiendo de la fundación del Estado de Israel, de la fecha exacta como hora precisa.
y calculé el momento en que Ciro emitió el edicto para que los judíos retornasen. Y tomé en este cálculo el año trópico solar medio que nos da el Real Observatorio de Greenwich, que se constituye como que una muy buena medida de lo que es el año solar, y que los persas en aquel tiempo demuestra que los persas tenían un buen conocimiento de astronomía y por tanto de lo que es el calendario solar. Y a través de este trabajo se determina que los persas utilizaban el calendario solar. Y es el primer año del reinado de Ciro. Y así retrocedí con esta fecha 70 años, multiplicando por 360 días, que es el año bíblico, 25.200 días para atrás, hasta el momento en que Nabucodonosor, conforme a Daniel, el capítulo 1, el verso 2, nos dice que entró a Jerusalén y la conquistó en el reinado de Joacim, rey de Judá. Y de esta manera, involucrándome más en las escrituras, en los textos originales, determiné que a través del Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, en Daniel 1.1, nos dice que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. En el verso 2 dice que la tomó, pero no dice cuánto duró el sitio. Entonces hice una analogía por ley de repetición histórica que consideré como verdadera, como parte de la hipótesis de Eclesiastés 1, verso 9, de que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ha de ser fue ya y ocurrió hace siglos. Entonces, en el futuro, el profeta Daniel, en capítulo 9, verso 27, nos manifiesta de la semana 70 de los últimos 7 años de esta edad, de la sexta edad de la gracia. Esta edad que es la sexta porque viene la séptima del milenio en que Jesús ha de reinar por 1000 años. 7 edades en lo que es la segunda era en medio de ambas eternidades, la primera eternidad o la primera era y lo que es la eternidad futura, la tercera era. Y esta era intermedia entre ambas eternidades y dividida en 7 edades y determinadas con total exactitud también, día, mes, año, horas, minutos y segundos. Entonces, es de esta manera que con esos últimos 7 años nos dice en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana en el libro de Daniel, en el capítulo 9, es un periodo de 7 años y no periodo de 7 días. A los 3 años y medio viene el desolador, el gobernante mundial, y hace cesar el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo judío, ¿se entiende? Viniendo con todas las abominaciones de sus desolaciones. Entonces esto con sus langostas, que son los espíritus que viven con él prisioneros en el abismo. Es porque él es el ángel del abismo, el gobernante mundial que ha de ocupar el cuerpo del hombre de pecado, el hijo de perdición, el nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle, y como dijo Tommy Lapid, un líder político judío en el año 2000, tal como salió en el programa 60 Minutos, el programa norteamericano famoso, a través del periodista Bob Simon. Este hombre, Tommy Lapid, que ya falleció, manifestó de que los judíos ultraortodoxos, los que creen en el Dios de la Biblia, están equivocados, porque no deben creer en el Dios de la Biblia, porque Dios no hizo nada en el Holocausto, sino que vivimos en la era de las computadoras. Les dijo textual, vivimos en la era de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el siguiente lanzamiento de Microsoft. Ahora veamos las palabras de este hombre presentando a su nuevo Dios, primeramente en idioma inglés y con subtítulos en español, tal como fue en el programa original. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes.
Bien, oigamos lo mismo, pero con doblaje al español, para la gente que oye este mensaje por radio. No queremos obedecer leyes religiosas en nuestra vida diaria. Tommy Lapid es una personalidad en televisión que entró en el ruedo político el año pasado. El partido que él dirige tiene un objetivo: detener a los religiosos. Tenemos que luchar contra este fenómeno y explicar incluso a ellos lo equivocados que están. Ahora vivimos en la época de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle, preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Dijo que Dios vive en Seattle. Sí. Dijo que Dios vive en Seattle. Sí. Dijo que Dios vive en Seattle. Sí. Y esto, bueno, es historia, el tiempo presente. Entonces, en este detalle, sabemos de que a los 3 años y medio, con tropas multinacionales y al mismo tiempo con langostas en el campo espiritual, atormentando a los moradores de la tierra, Jerusalén ha de ser invadida por 42 meses, 1260 días, tiempo es la mitad de un tiempo, pero exactamente a la mitad viene con ejércitos y es 3 años y medio. Entonces dije, bueno, a los 3 años y medio de la semana 70 viene el último rey de Babilonia, el rey de culturas babélicas, ¿no? Y del mismo modo tuvo que ocurrir bajo el reinado de Joacim. A los 3 años y medio entró Nabucodonosor, ya tenía la fecha, el momento que entra a Jerusalén, por los 70 años retrocediendo desde el reinado de Ciro en su primer año, cuando emite el edicto que los judíos retornen a Jerusalén. Entonces, con esto dije, bueno, el sitio duró medio año, y medio año es dividiendo 360 entre 2 y son 180 días. Retrocedí en el tiempo 180 días y así determiné el instante exacto con día, mes, año, horas, minutos y segundos, el momento en que Nabucodonosor sitió Jerusalén. Y como era el año 3, como dice el interlineal hebreo español con tanta exactitud, multipliqué 3 por 360 días, 1080 días, retrocedí 1080 días en el cálculo, haciendo las correcciones astronómicas que se requieren, y con este detalle logré calcular el momento exacto en que Joacim ascendió al trono como rey de Judá. Y así leemos para recordar Daniel capítulo 1, verso 1 y 2. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Recordemos que año 3 en la Valera 60 es año 3, exactamente en el interlineal hebreo español. Y de esa manera, ahora empecé a calcular lo que la Biblia dice, que reinó 11 años. Entonces esto ya fue en sentido contrario, hacia el futuro. Desde el momento en que Joacim asciende al trono, multipliqué 11 años por 360 días, son 3.960 días, y calculé con fecha exacta el momento en que Joacim fue depuesto del trono por Nabucodonosor, y lo puso en lugar a Joaquín como rey de Judá, y la Biblia dice que reinó por 3 meses y 10 días. 3 meses, en base a la segunda ecuación lineal, son 30 días. 3 por 30, 90 más 10 son 100 días. Entonces avancé 100 días más en el cálculo hacia el futuro. Y llegué a aquella fecha que tienen los historiadores, que nunca han tomado en cuenta la Biblia. 16 de marzo. Sí, 16 de marzo del 597 a.C. Fue algo maravilloso y sorprendente, y añadiendo horas, minutos y segundos, en un cálculo de casi 1 millón de días desde el momento en que se fundó el Estado de Israel, en un viaje en el tiempo hacia el pasado, primeramente hacia el momento en que Ciro se declara rey de Babilonia, luego 907.200 días, 2.520 años, para luego avanzar 1 año, trópico solar medio, al momento que emite el edicto, que los judíos retornan a Jerusalén. 70 años retrocedemos en otro viaje hacia el pasado, los otros 70 años que nos habla el profeta Jeremías,
y determinar el momento en base al profeta Daniel, el momento en que Nabucodonosor entra a Jerusalén, el medio año por repetición histórica, 3 años y medio de la semana 70, 3 años y medio del reinado de Joacim, determinar el momento en que empieza el sitio, calculando 180 días, día, mes, año, horas, minutos y segundos, retroceder 3 años para atrás, el año 3 del reinado de Joacim, viene el sitio, como ya tenemos el inicio, 3 años, retrocedemos 3 años, se calcula el momento en que Joacim, rey de Judá, asciende al trono, y de ahí 11 años más de su reinado, 3.960 días, y luego 100 días más del reinado de Joaquín, y llegar a aquella fecha que dicen, y está una estela en escritura cuneiforme que han encontrado los astrónomos, los historiadores, los arqueólogos, y con los epónimos babilonios que eran funcionarios públicos, que eran cambiados cada año, y con los detalles de astronomía que tenían los babilonios y que han podido determinar a través de todos los descubrimientos arqueológicos, los astrónomos, los historiadores, han logrado saber claramente esa fecha exacta, extrapolando al calendario gregoriano de uso internacional, 16 de marzo del año 597 a.C., la única fecha que tienen de aquel tiempo con día, mes y año. Y mi propósito era llegar a esa fecha, 16 de marzo, 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 y por supuesto con el año 597 a.C. Entonces, de esa manera, el Dios eterno se glorificó y fue algo maravilloso y sorprendente. Y bueno, continué con todos los demás cálculos que ya forman parte de la historia de este ministerio. Y sabiendo cómo el Señor me ha permitido calcular el día en que Joaquín fue capturado, el tiempo de su cautiverio, la cronología exacta del cautiverio de Joaquín con todo su séquito en Babilonia, incluyendo al profeta Ezequiel, y determinar el momento que Ezequiel recibió la profecía contra Gog, lo que está claramente determinado desde Ezequiel 33:21 para adelante, 34, 35, 36, 37 y el 38 y el 39, que son los 52 versos contra Gog, que será aquel del abismo, aquel que ha de poseer el cuerpo del gobernante mundial. Y así, de esta manera, poder determinar de manera específica lo que ocurrió en mi vida, aquel momento en que, encontrándome a 3.4 kilómetros de las colinas de Gog y Magog, en Cambridge, Inglaterra, con terribles dolores de columna, porque había ido allí para hacerme tratar por las amistades que tenía mi esposa allí, y de esa manera, allí el Señor logré decirle a Gog todos esos 52 versos, y ahí dice: de aquí a muchos días serás visitado. Le dice a Gog la profecía de Ezequiel, que nunca visitó la tierra de Magog, nunca fue a Cambridge, él murió en Babilonia. Y en Ezequiel 38:1 habla del hijo de hombre, hijo de Adán, que tenía que darle toda la profecía. Y le dice en el verso 8: de aquí a muchos días serás visitado. Dije: Señor, si esto es exacto, voy a calcular todo el viaje en el tiempo, toda la cronología con día, mes, año, horas, minutos y segundos, y voy a poder demostrar con ciencias exactas que soy ese hijo de hombre, y si no, ha sido todo imaginación. Pero logré aquello, porque justamente fue que logré calcular con fecha exacta el momento que Ezequiel recibió la profecía contra Gog. Fue el 13 de enero del año 586 a.C. a las 2:52:03 de la mañana, hora estándar de Israel, ¿no? Y 6 días más tarde, el 19 de enero del año 586 a.C. a las 2:52:03, imagínense la exactitud, 6 días, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, por líneas diferentes de tiempo, estaba Nabucodonosor deponiendo del trono a Sedequías, el último rey de Judá, al cual él puso después de Joaquín, rey de Judá. Y la Biblia dice que Joaquín reinó 3 meses y 10 días, y después de Joacim, que reinó 3.960 días, 11 años. Y eso es muy fácil calcular. Entonces, de esa manera, están estos detalles de la Escritura en relación a este ministerio en lo postrero de la tierra, y es lo que justamente en Isaías 24 nos habla, cuando dice: aquí yo soy el que soy, vacía la tierra y la desnuda,
y trastorna su faz, su superficie, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque yo soy el que soy, ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de yo soy el que soy. Desde el mar darán voces, glorificad por esto a yo soy el que soy. En los valles, en las orillas del mar, sea nombrado yo soy el que soy, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y es lo que hemos estado viviendo. Sabemos que ha habido trastornos en la superficie de la tierra en todos los siglos, por supuesto. Sabemos que Cristóbal Colón trajo la cultura romana a América, descubriendo América. Sabemos que después, a fines del siglo XIX, siglo XX, hubo una inmigración muy importante de europeos para América, especialmente de italianos. Y de esa manera llegaron para Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y por supuesto también Estados Unidos. Hubo una dispersión y ocurrió en todos. Y se dio todo este detalle a lo largo del tiempo hasta llegar ahora en que los altos pueblos de la tierra han enfermado en su orgullo. El coronavirus forma parte de esto. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. La tierra está contaminada bajo sus moradores porque los moradores de la tierra han traspasado las leyes de Dios, cometen anomia, se van en contra de las leyes del Dios de la Biblia, han falseado el derecho, han quebrantado el pacto eterno que Dios ha consumado en la cruz del Calvario para salvar al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por esto ha traído maldición sobre la tierra, consumiendo la tierra. Los moradores están siendo asolados, consumidos los habitantes de la tierra, están disminuyendo los hombres, como dice el verso 6, y como dice ya, las ciudades tienen que estar cerradas, las casas están cerradas en cuarentena para que no entre nadie por temor al virus. Hay clamores por falta de tantas cosas y por supuesto a esto se suma lo que ya se escuchan, las sinfonías celestiales, los cánticos, desde lo postero de la tierra, muy lejos de Jerusalén. Serenata de amor, te amo. La ópera militar, oleadas de fuego. Un amor que sana, un amor que liberta. Sin ti nada vale en la vida, el palpitar de tu amor. Subir, mi amado, y llorar, es necesario. Te extraño, mi Dios de Nazaret. Quiero besar tus heridas, del alfarero llorón. Son sinfonías celestiales. No hay otro nombre. No hay otro nombre que le podríamos encontrar aquí en la tierra para poder reflejar, mostrar lo que verdaderamente son estas melodías. Cánticos que han fluido a través de mis labios, sinfonías celestiales hermosas que les llamamos.
y que quebrantan a tanta gente con llanto en la presencia de nuestro Dios y dando gloria al justo. Y por supuesto de todo lo que viene, de los traidores, los prevaricadores, los Judas, así como el Señor fue traicionado, vino a ocurrir lo mismo, vendrá a ocurrir lo mismo, ya viven entre nosotros. Y como dice después más adelante, terror, foso y red sobre los moradores de la tierra, y entre ellos a los prevaricadores, a los que cometen perfidia. Entonces es lo que forma parte del ministerio que vivo, y de todos aquellos que forman parte también del ministerio, y que el Señor me ha permitido llevar en lo postero de la tierra, y poniendo en orden toda la historia, y demostrándola con día, mes, año, horas, minutos y segundos, calculando inclusive la cronología de los reyes de Israel y de Judá, su fecha de nacimiento, el instante en que han sido concebidos, considerando 40 semanas de gestación, 280 días. Uno dirá, pero algunos nacen menos, pueden nacer de 7, de 8 meses, y no precisamente sí, pero los historiadores consideran hasta errores aceptables de muchísimos años en esos tiempos de la antigüedad. Y el hecho de que utilicemos 280 días, el tiempo de gestación, para calcular el instante que han sido concebidos, con día, mes, año, horas, minutos y segundos, el instante que han nacido, día, mes, año, horas, minutos y segundos, el momento que han ascendido al trono como corregentes con sus padres siendo reyes, el momento que ya fueron reyes, ya no en corregencia, los momentos que han sido depuestos del trono o han muerto, con día, mes, año, horas, minutos y segundos, todo en base a la Biblia. Esto se llama hacer historia. Y por eso revelamos claramente a través de esta palabra, a través de todo este trabajo, que tenemos un Dios historiador, testigo ocular de todos los eventos de la historia, en su omnipresencia, y es tan exacto que es cronometrador, es sincronizador, y está escrito con día, mes, año, horas, minutos y segundos. Entonces, todos estos detalles están plasmados en mis escritos, en mis alocuciones públicas y en el material audiovisual de mi autoría. Si bien hay algunos que en su ignorancia, cuando no se cumplió el cálculo del 13 de mayo de 2017 a las 14:51:46, Israel Standard Time, para el inicio de la semana 70, han tratado durante más de 13 años de denostar mi vida y mi ministerio, nada más que por supina ignorancia, por no leer con cuidado mi libro publicado en 2007. Y ahora que desde el 29 de marzo de 2020 he recibido de parte del Señor poder hablar, porque he estado en silencio todos estos años, he utilizado más detalles explicativos para hacerles saber, como a niños, no solamente a ustedes, sino especialmente a esta gente que desconoce la medida del tiempo y del espacio en la Biblia, y por ende ignoran que lo ocurrido con Jonás y conmigo ha sido otra de las tantas repeticiones históricas que Dios mismo nos enseña en la Biblia. Pues así como Jonás también tenía un valor absoluto de tiempo, de 40 días exactos para la destrucción de Nínive, es decir, para que se cumpla un juicio del Altísimo sobre esa humanidad que vivía en esa ciudad, y no se llegó a cumplir en ese tiempo. Del mismo modo, así también ocurrió conmigo, con los 70 años que Dios me dio para calcular desde la fundación del Estado de Israel, es decir, 70 por 360 días, igual a 25.200 días en dirección al futuro, para el inicio de la semana 70, y por ende el adicional cronometraje de las fechas exactas de los juicios de Dios. 25.200 días o 70 años, un valor de tiempo absoluto exacto que Dios me dio, y que así como ocurrió con Jonás, con los 40 días exactos que Dios le dio, no se cumplieron para el inicio de un juicio del Altísimo. En mi caso, los últimos 7 años, en donde se determinan exactamente los días en que se derraman los juicios con que termina esta sexta edad, porque escrito está. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés capítulo 1, versos 9 y 10. Así se cumple, como tantas veces en la historia registrada en la Biblia, repeticiones no solo en eventos históricos similares o diferentes en su contenido, como es el caso, sino también en medidas de tiempo que se repiten asombrosamente en horas, minutos y segundos.
en fechas calculadas en el calendario gregoriano romano de uso internacional, al extrapolar los valores de tiempo absolutos que Dios mismo dictó a sus siervos y profetas que escribieron la Biblia, así como también se encuentran repeticiones en valores de tiempo absoluto entre fechas terminadas de calcular de manera realmente asombrosa. Por esto está claro el evento histórico repetitivo, pues no se cumplió el juicio determinado por Dios al llegar a su fin el cronometraje de los valores de tiempo absolutos que Dios dio a cada uno, a Jonás y mi persona. Con Jonás Dios le dio 40 días exactos y en mi caso Dios me dio 25.200 días exactos. Y en ambos casos, al cronometrar nuestros respectivos valores de tiempo absolutos, no se cumplieron los eventos históricos que Dios mismo determinó. Con Jonás, la destrucción de Nínive; conmigo, el inicio de la semana 70 y los días específicos de derramamiento de juicios sobre los moradores de la tierra, cronometrados a partir del comienzo de dicha semana 70. Y así es la repetición como Jonás, así como también con mi vida. Y que por supuesto esto es repetición histórica, y el Señor ha probado los corazones de aquellos endurecidos que iban a estar con sus bocas terribles maldicientes por su ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, y engrosado sus corazones que han hablado barbaridades en contra de mi vida, como está escrito. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, versos 48 al 51. Conociendo el veredicto del juez de todos para estos consiervos golpeadores de mi persona con sus lenguas tan terribles que no conocen el día ni la hora del Dios de la medida del tiempo y del espacio, no me queda nada más que llenarme de misericordia y orar por ellos y bendecirlos a fin de que se arrepientan, se retracten de su penosa ignorancia y conozcan al Dios de Israel, que se demuestra con ciencias exactas como el Dios eterno, el Dios omnipresente, el Dios viviente, el Dios existente, el Dios historiador que cronometra los eventos de la historia con precisión absoluta e impresionante. Por otro lado, debo hacer también énfasis en todo aquello que voy predicando desde mayo de 1998. Lo que es el nuevo Dios de la era de las computadoras y todo lo que es la gran tribulación y el gobierno mundial, y a lo que acompaño con todo este detalle de la medida del tiempo en la historia, con ciencias exactas, con toda la base científica, investigadora que he logrado en el Tecnológico de Monterrey, porque soy ingeniero civil de profesión. No soy una persona empírica, tengo el respaldo de las ciencias exactas que me dan mi profesión, la ingeniería y la base lógica ingenieril, al haber sido también diseñador de sistemas computacionales en mi campo de la ingeniería civil. Y esto desde sus diagramas de flujo y el codificado en lenguajes computacionales para computadoras de escritorio y mini computadoras de bolsillo, para diferentes áreas de mi profesión, como ser el análisis estructural de estructuras ortogonales y no ortogonales, usando métodos matriciales, para continuar con el correspondiente diseño estructural en hormigón armado conforme a las bases y reglamentos del American Concrete Institute, obteniendo los planos completos de secciones óptimas y detallado del refuerzo. Por esto, todos los conocimientos elementales y cálculos ingenieriles que hice al aplicarlos a la historia registrada en la Biblia, empezando con crear modelos matemáticos sencillos que reflejen la información dada por Dios en el libro de Apocalipsis respecto a ecuaciones lineales de tiempo cuya solución con años de 360 días, años de 12 meses y meses de 30 días son la base para extrapolar los valores de tiempo absoluto que Dios mismo dictó
a los siervos y profetas que escribieron la Biblia, al calendario gregoriano romano de uso internacional, cuyos resultados se constituyen en fechas exactas, asombrosas e irrefutables. Y más aún como ingeniero con título profesional del TEC de Monterrey, una de las más prestigiosas universidades de América Latina y el mundo, estoy dispuesto a hablar amigablemente en el tiempo del Señor con la base que me han dado los números y los cálculos ingenieriles efectuados con aquellos que son parte integral del amplio campo de la investigación histórica, como son los eruditos y científicos historiadores que usan la astronomía, las matemáticas y la arqueología para fundamentar sus hallazgos. Y así el Señor me permitió meterme en el campo de la historia, buscando inicialmente encontrar bases de ecuaciones diferenciales, al determinar que en periodos de tiempo de millones de años el tiempo es curvo, conforme a la teoría de relatividad de Einstein. Pero al deducir que en periodos cortos de tiempo, como son los 6.000 años que aproximadamente el hombre está sobre la faz de la Tierra, se puede reducir a una línea. Y me alegré sobremanera, lo cual me permitió expresar en modelos matemáticos lineales las ecuaciones lineales de tiempo dadas en Apocalipsis ya mencionadas. Todo lo que fue antes de esta nueva creación corresponde a un periodo de millones de años atrás que desembocan en el principio de todo, en el Big Bang, cuando Dios creó los cielos y después la tierra, donde puso a los dinosaurios y otros animales gigantescos sobre ella como expresión física manifiesta y paralela de los ángeles creados junto con el Big Bang en el mundo espiritual, cuyos astros del universo también son su representación física. Y fueron justamente dos ángeles que se rebelaron contra Dios junto con sus aliados, Gog, la segunda bestia, y las langostas por un lado, y por el otro Lucifer, Selenic y la tercera parte de los millones de ángeles creados al principio. Y como los ángeles son parte integral e indivisible de sus correspondientes astros, provocaron uno después del otro un cataclismo sideral sobre la tierra y su bóveda celeste alrededor de ella, quedando la tierra en tinieblas y con su superficie totalmente destruida. Por eso Génesis capítulo 1, verso 2 explica que la tierra estaba en tinieblas y completamente destruida y vacía. Estos dos ángeles y sus correspondientes caídas sobre la tierra juntamente con sus astros están registrados con enormes cráteres en Voltis, Ucrania, y en Chicxulub, en la península de Yucatán, en México. Así toda esa antigua creación de animales, aves y reptiles fue totalmente destruida. Por esto hubo una nueva creación donde el hombre fue creado y fue puesto sobre la faz de la tierra. Esos millones de años de la eternidad pasada o primera edad están fuera del alcance de la historia cronometrada que forma parte de mi trabajo matemático, pues él mismo considera solo el cronometraje de la historia del hombre desde que existe sobre la faz de la tierra en esta segunda era, como demuestra la Biblia. Entonces, todo esto, por supuesto, ha sido parte de mi vida, lo he predicado, lo he enseñado, está en las redes sociales para que puedan alimentarse de esto. Las 7 edades, o también lo como se llama comúnmente las 7 dispensaciones, está ahora transmitiéndose. Las 3 grandes eras también, el resumen del mapa profético de los últimos 7 años de la semana 70 del profeta Daniel también. Está también las 69 semanas de años de Daniel, ¿no? En fin, todos estos detalles. Y a lo que se suma un aspecto que forma parte de mi historia y que descubrí hace corto tiempo, entendí hace corto tiempo, por cuanto había predicado tantas veces la profecía de Nabucodonosor, la estatua, la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, Daniel capítulo 2, ¿verdad? Ustedes deben recordar las piernas de hierro y luego el periodo de pies y dedos de hierro mezclado con barro cocido como de alfarero, determinar primeramente lo que representa esa estatua, en una línea del tiempo, una historia de imperios sucesivos y de culturas, el imperio babilónico, la cabeza de oro, y su legado cultural, lo que son las culturas babélicas que vienen de Babel, con su folclore, mitos, leyendas, tradiciones, en fin, que se ve en toda la tierra,
¿no?, en pueblos, tribus, naciones y lenguas. Y una prueba irrefutable de la dispersión de Babel es la llamada Fuente Magna en Bolivia, en lo postrero de la tierra, nada menos que con escritura cuneiforme, que solo se encuentra en Babel, en Mesopotamia. Por otro lado está el pecho y brazos de plata, la cultura medo-persa, lo que vemos ahora en el Islam entre sunitas y chiitas, luego el imperio griego, que nos legó la cultura griega, así como el imperio medo-persa ha legado a la humanidad la cultura del Islam. Del mismo modo, la cultura griega, la muerte de Alejandro Magno, el primer cuerno del macho cabrío de Daniel capítulo 8, ¿no?, muere estando en su mayor fuerza, como Daniel había profetizado. Salen 4 cuernos en su lugar, que inicialmente fueron 4 de sus 5 generales, porque al quinto lo mataron y solamente fueron 4 que dieron lugar a los reinos helénicos, los Ptolomeos, Seleucidas, Tracios y Macedonios, y de ahí la cultura griega se fue dispersando más y más a través de Roma, que fue su motor, porque el imperio romano conquistó al imperio griego, pero asimiló toda su cultura, que son las piernas de hierro. Y después, a la caída del imperio romano, ya prácticamente, se dispersó el imperio romano, como vemos en las escrituras en su término original, y se dispersó la cultura romana. A través de Colón llegó la cultura romana, a través de italianos que vinieron para América, y españoles, por supuesto, también, franceses también, se dispersó el hierro en el barro, el resto de la humanidad, la cultura romana dispersada en el barro. Entonces, son estos detalles hermosos que hemos podido entender siempre, lo he predicado así, mas el Señor me hizo olvidar, considero totalmente, un detalle que formaba parte de mi historia y que fue justamente el papá de mi abuelita era italiano, el abuelo de mi mamá era italiano, mi bisabuelo, y el Señor me hizo entender mediante un viaje en el tiempo, una visión. Lo vi en ese barco, lo pude ver cómo es él, cómo está en la foto familiar, con la misma sonrisa que mi madre. Lo vi en ese barco, en alta mar, y por supuesto el Señor llevándolo a lo postero de la tierra para que se cumpla su palabra, que en lo postero de la tierra se iba a levantar este ministerio, donde fluyen estas sinfonías celestiales, donde se ha logrado poner en orden toda la historia que está escrita en la Biblia. Esto ocurrió el día 16 de diciembre del año 2020, recordando que habían transcurrido 4 años de aquel 16 de diciembre del año 2016, cuando a las 18:55, en el instante que se ponía el sol en Cochabamba, Bolivia, en lo postero de la tierra, el Señor me permitía cruzar las puertas del estadio en ese Shabbat, ese viernes, y declarándose ante toda esa multitud como el Señor del Shabbat, y por supuesto como el Dios cronometrador, sincronizador, y como el Dios de la medida del tiempo y del espacio, haciéndose con evidencia revelado en nuestro interior que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, como Pablo predicó en Atenas, en el Areópago, al Dios no conocido, y así los presentó. El Dios eterno que de alguna manera se le puede conocer palpando. Si hay arrepentimiento de corazón, escuchando, entendemos el Evangelio de Jesucristo por fe. Y de esa manera descubrir que mi propia vida era barro y también hierro. Y que esto venga por revelación, hierro y barro. Y como dice el original, se mezclarán el hierro con el barro por medio de la simiente humana. Y fue producto de esa relación, y pude calcular los 280 días de gestación en base al certificado de nacimiento de mi abuela. 22 de enero de 1905, retrocedidos 180 días. 17 de abril de 1904, que estuvieron juntos. Ella fue concebida, y la simiente humana, el hierro y el barro. Y ella nació ese 22 de enero de 1905, un día como hoy. Y el Señor lo hizo así porque Él es el que hace nacer, Él es el que hace morir, con fecha precisa, porque cada uno tiene su hora, como el Señor Jesús dijo. Y como está escrito, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Evangelio de Juan capítulo 7, verso 30.
Y también leemos, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 4. Y esta otra cita bíblica, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Tiene cada uno su hora y es hora precisa, y de esa manera el Señor determinó que mi abuela naciese ese 22 de enero de 1905, porque un 22 de enero del año 2013 Él en su eternidad tenía planificado que se iba a derramar con ese amor infinito fluyendo a través de mis ojos y todo mi ser en Palmasola. Y no solamente esto, sino también este otro detalle que descubrí el 21 de enero de 2021, día anterior al 8º aniversario de la fecha en que ocurrió lo de Palmasola, con el antecedente de que uno de los escritos de noviembre de 2020 de una de mis hermanas me decía que mi abuela había nacido 23 de enero de 1905. Además, en el mismo escrito que mi abuela había muerto 16 de marzo de 2011, fecha incorrecta por error de taipeo que inmediatamente rectificó a la correcta, es decir, 16 de marzo de 2001. Por todos estos errores, sus fechas de nacimiento y de función pasaron totalmente desapercibidas y pasaron a segundo plano, hasta que me llegó el acta de nacimiento de mi abuela y descubrí que no era 23, sino 22 de enero de 1905. Y dije, Palmasola, porque el derramamiento de amor infinito fue el 22 de enero de 2013. Otra repetición histórica en día y mes, 22 de enero, una fecha anunciaba la otra. Era Él, era el Eterno. Y bueno, así lo hice saber a ustedes como testigos en su momento. Como estaba sumergido en historia en todos esos días anteriores, justamente ese jueves 21 de enero de 2021, volví a revisar el escrito de mi hermana de noviembre de 2020 y se me abrió el entendimiento porque encontré otra repetición en cuanto a medidas de tiempo, recién en esos instantes, pues relacioné su fecha de defunción del 16 de marzo de 2001 con el 16 de marzo del 597 a.C. Era la misma fecha objetivo de mi vida, con diferencia del año, por supuesto, para demostrar la existencia de Dios y que la Biblia tiene carácter de historia cronometrada, la misma fecha que tienen los historiadores. Entonces llamé a mi familia y pedí que lograsen como fuese el acta de defunción de mi abuela. Y ya para la tarde del jueves 21 de enero de 2021, un hermanito hizo el favor de ir a recogerlo, al cual le pedí que abriera el sobre y me leyera exactamente la fecha en este certificado de defunción. Y lo hizo así, 16 de marzo de 2001. Él sabe de la medida del tiempo y estuvo en cuarentena en abril de 2020 recibiendo la enseñanza y sobre las 10 líneas de tiempo y quedó pasmado. Y así era, el 16 de marzo de 2001, como repetición de medida de tiempo con el 16 de marzo del 597 a.C. En la mañana había compartido esto con mis hermanas y anhelaba que llegue la tarde para constatar esta fecha. Y se corroboró así. Es la misma fecha, es el Eterno. La simiente, la mezcla del hierro con el barro. El Señor me hace parte del estatua de Nabucodonosor. La dispersión de la cultura romana del hierro en el barro. Peliga, en lo que es el término hebreo. Y claro, ahí estaba, con esto más el detalle. Y esto lo comparto para testimonio a las naciones, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Estamos anunciando la segunda venida de Cristo, pero previamente antes viene un gobierno mundial depredador, despoblador. Y por supuesto, su gran hermandad está ya encargada de hacerlo en este tiempo. Y por ello, sabemos que vivimos, como el profeta Daniel manifestó, el tiempo del fin en que iba a serle quitado el sello a ese libro. Y este sello ha sido quitado con cifras exactas a través de todo este trabajo que ya presenté el año 2007. Y ahora el Señor
después de estos años, me permite predicar abiertamente. Es necesario que sepan que este mensaje fue grabado originalmente en audio el 22 de enero de 2021 y fue transmitido con imágenes ya editado el 16 de marzo de 2021 en su primera edición. En fecha 21 de marzo de 2021, el mismo año, en el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, se volvió a transmitir en su segunda edición. Y hoy, 16 de marzo de 2022, se transmite en su tercera edición con detalles que forman parte de la misma, para manifestar al mundo estos hechos en la historia de este ministerio, y especialmente a ustedes, que son parte de este pueblo bendito, parte integral e indivisible de este ministerio, valga la redundancia, para que reciban bendición de lo alto, adicionalmente con detalles que eran importantes poner en claro en esta tercera edición. Y hoy, 16 de marzo de 2022, volvemos al audio e imágenes del mensaje dado el 22 de enero de 2021. Prosigamos entonces. Pero también un tiempo de lucha, porque un día como hoy también se fundó un Estado plurinacional de Bolivia, y al hablar de plurinacional estamos hablando de pueblos, tribus, naciones y lenguas relacionadas en base a Apocalipsis 13:7, como manifiesta el gobierno mundial que viene ha de ser sobre pueblos, tribus, naciones y lenguas. Y tenemos una lucha espiritual que librar, hollando serpientes, escorpiones, el adversario, Selenic, su gran hermandad, para que verdaderamente podamos rescatar a muchos de la perdición eterna. Porque el fin de este ministerio es salvar el alma en Cristo Jesús, ¿no? Salvar el alma en Cristo Jesús hasta del último hombre. Entonces es por ello que Bolivia deviene de Bolívar. Sabemos de qué manera se fundó el Estado, y ahora lo que queda es hacer oración, hacer guerra espiritual, un tiempo de lucha espiritual contra fuerzas espirituales que se ciernen, y esa muerte, para que podamos salvar almas hasta del último hombre, y no solamente en este pueblo de pueblos, tribus, naciones y lenguas, el Estado plurinacional de Bolivia, sino también en las naciones, en todas las naciones, y esto a través de la internet. Buscar llegar, que corra la palabra velozmente hasta lo último de la tierra, antes que el hombre de pecado, el hijo de perdición, profane el tercer templo en Jerusalén, se haga adorar como Dios haciéndose pasar por Dios, y 30 días después le entreguen el gobierno del mundo, pero ya cuando el ángel del abismo lo haya poseído y sea el gobernante mundial, y mediante una última guerra mundial ha de venir un mega holocausto espantoso y terrible, y donde gran parte de la población de la tierra ha de ser exterminada, y si no interviniese el Señor Jesús en su segunda venida, no existiría hombre alguno sobre la faz de la tierra. Pero habrán sobrevivientes que pasarán a ese reino mundial de 1000 años, ese imperio de verdadera paz y seguridad que el Señor Jesús ha de venir a implantar, y ha de regir a las naciones con vara de hierro, la firmeza del hierro dulce, mezclado con la dulzura, el amor infinito de Él, en ese reino de 1000 años, antes de pasar a la eternidad futura, la tercera era. A la distancia, todos y cada uno de ustedes reciban un abrazo fraternal en Cristo Jesús, con ósculo santo. Paz de nuestro Dios, de nuestro gran Rey, Rey de reyes y Señor de señores, Jesús de Nazaret. Que Él los bendiga en gran manera. Todos los derechos reservados de la historia de la antigüedad, puesta en orden con la Biblia,
junto con sus fechas y horas calculadas. Ricardo Claure Peñalosa, 2007, 2021, 2022. Estaba yo de rodillas, con una túnica blanca, sin barba, muy jovencito, de alrededor de 16, 17 años, delante de Jesús de Nazaret. Él estaba con una túnica blanca, grande, enorme, y me ponía las manos sobre la cabeza. No le podía ver el rostro, yo estaba ahí postrado delante de él en la visión. Y ahí escuché que me decía: hijo mío, yo te he salvado, te he levantado de entre los hombres para que prediques mi palabra. Nunca más serás hollado. Ahora tienes el poder de hollar serpientes y escorpiones. No temas, porque yo estoy contigo.